Con la consulta, una mujer de ley responde todas tus preguntas, así es que no dudes en marcar o en hacer contacto a través del correo electrónico. Carlita, adelante. Yo quiero presentarles a todos los que nos están viendo desde tantas partes de Estados Unidos a la maestra Horta. Gracias. Ella es una estupenda abogada, ella es residente de aquí de México y ella nos puede aclarar tantas dudas que nosotros tenemos y que ignoramos. Así es que empiecen a marcar, empiecen a enviarles correos electrónicos con todas las dudas que tienen. Tal vez ustedes que tienen algún problema en Estados Unidos, también la maestra Horta nos puede resolver cualquier tipo de incertidumbre, de duda que tengamos, no importa dónde estemos, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto, y qué gusto me da saber que ya trascendimos fronteras y qué gusto me da que podemos apoyar jurídicamente a nuestros connacionales que están fuera del territorio nacional. Por supuesto que sí lo hacemos, con mucho gusto. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es maleorta@yahoo.com. Entonces ahí ustedes estoy ya a lo tus saben. órdenes, con mucho gusto. Incluso estoy trabajando en un manual para reconocer todos los derechos de los migrantes. Entonces, si tienen cualquier duda, ayúdenme, con mucho gusto lo desarrollamos y les vamos informando qué se puede hacer en Porque cada hay muchas caso. cosas que también nosotros ignoramos que están sucediendo del otro lado, ¿no? Claro. Entonces claro. es muy importante que ustedes se comuniquen con nosotros para cualquier situación, para que aquí la maestra Horta nos pueda dar muchas soluciones. Por supuesto que sí lo haré. Empecemos con la primera pregunta, ¿Sí? que es de Ivana Fernández Tinoco, que ella está y ella vive en Toluca. Te pregunta, el esposo de mi hija se fue hace 20 años, siempre le dio pensión y ahora le quiere quitar su casa. ¿Qué puede hacer? Mira, lo primero que tenemos que saber es si está casada por sociedad conyugal o por separación de bienes. Porque si está casada por separación de bienes, bueno, y la casa está a nombre de ella, no hay ningún problema. Ahora, si está casada por sociedad conyugal, el 50% de la casa, porque se debe haber adquirido durante la vigencia del matrimonio, le corresponde al señor y el otro 50% le corresponde a ella. Porque me estás diciendo que siempre pagó alimentos, ¿verdad? Sí, siempre. Entonces, dio continuidad a la relación. Cuando no hay continuidad en la relación, a los 6 meses, cuando se hace valer ese derecho, cesan los efectos de la sociedad conyugal, pero en este caso no, porque continuaron. No importa Ahora, que hace 20 años no viva con importa, ella. o sea, lo importante es que hubo una relación continua, y que además, si la casa se adquirió dentro de la vigencia del matrimonio, la mitad de la casa le corresponde al señor y la otra mitad a ella. Entonces, no se la puede quitar, pero sí puede exigir que se le entregue su parte, porque además debo decirles que en la sociedad conyugal el 50% de los bienes y de las obligaciones son de cada uno de los cónyuges, pero nadie está obligado a permanecer en la indivisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya no quiero seguir con la sociedad conyugal, puedo demandar la liquidación de la sociedad conyugal, la disolución de la sociedad conyugal, y quiero que me entreguen mi parte y al cónyuge, a la otra persona, se le entrega su parte, aun cuando no estén divorciados. Fíjate, esto es importante también. Muy bien, entonces lo que le recomiendas a Ivana es de que platique con su ex esposo y que ¿Es su quizás esposo tengan todavía? que... Es su esposo todavía. Sí, porque no está divorciado. Claro, y entonces sí le corresponde el 50% y quizás se tenga que vender la casa, 50% para ella y 50% para él. Claro. Ahora, sí me gustaría tener más detalles y para darle una información precisa y darle exactamente la contestación, que me mande un correo o bien que me regale una llamada vía telefónica y con mucho gusto le damos todas las explicaciones que guste, pero en términos generales es eso. El 50% de la casa le corresponde a su esposo si está casada por sociedad conyugal. Y les recuerdo, amigos, que cuando no hay una sentencia que diga que están divorciados, aunque pasen 50 años separados, siguen casados. Siguen estando el vínculo juntos. matrimonial solamente se va a disolver cuando hay una sentencia de un juez que está firme. Muy bien, tenemos una pregunta de Chiapas. Nancy Córdoba te escribe y te pregunta, registré a mi hijo con el apellido de otra persona por amenazas del padre biológico. ¿Puedo pedirle a este pensión alimenticia aunque mi hijo no lleve su apellido? No, por supuesto que no. Miren, la filiación es algo muy interesante, es la relación que existe entre padres e hijos y se acredita con el acta de nacimiento. Si usted registró a su hijo a nombre de otra persona, primero es indebido, porque se le está negando la filiación legítima a su hijo. Bueno, pero ya lo hizo. Entonces, no puede demandarle al padre biológico alimentos cuando hay un padre jurídico, que es la filiación. ¿Qué puede hacer? Porque todo tiene una solución en esta vida, por supuesto. Lo que tiene que hacer primero es
que el padre jurídico de su hijo haga el desconocimiento de la paternidad. Y que usted demande el reconocimiento de paternidad al padre biológico. Sí. Entonces, una vez que ya se establece la filiación entre su hijo y el padre biológico, entonces ahí sí ya le puede demandar pago de alimentos y ahí sí ya se pueden establecer todos los derechos y obligaciones que se señalan entre padres e hijos. De otra forma no se puede. La situación se complica cuando no hay relación alguna entre el biológico y la madre, y cuando no se pueden hablar, y cuando... Yo creo que lo mejor es llegar a un acuerdo y siempre terminar en buenos términos, o sea, con el padre jurídico y demás, para que se pueda hacer. Fíjate, Carlita, que es muy importante no tomar decisiones a la ligera. O sea, no hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque el derecho de los hijos es tener la filiación de sus padres biológicos, padre y madre. Y no podemos alterar esto porque entonces las consecuencias vienen, y tan es así que nuestra amiga pues está sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Muy bien, hay que estar muy bien informados, ¿no? Y por eso háblenos para cualquier duda. Muy bien, nos vamos a Michoacán. Guadalupe Mendoza te pregunta, me registraron 2 veces y no sé a cuál hacerle caso, ¿qué hago? Fíjate que esa es otra de las cosas clásicas que antes sucedían. Actualmente ya no tanto. Y ya no tanto, ¿por qué? Porque hay más requisitos para el registro. Bueno, hace 40 años, por ejemplo, llegaba la mamá con el hijito al registro y a ver cómo se llama y qué día nació, y no le pedían más datos. Ahora no. Nuestra amiga tiene 2 actas. ¿Cuál es la válida? La primera. La primera acta de nacimiento que ella tiene es la válida. La segunda puede ser invalidada. Puede ser, o sea... Pero no pasa nada si se queda con las 2, ¿o sí? Lo que pasa es que no puede tener 2 filiaciones. Debe tener una nada más. Entonces, ahí sí es un grave problema. Yo me iría a preguntarle a mis padres por qué hicieron esto y cuál es la que está reflejando la realidad de mi vida, y entonces pues haría un procedimiento de anulación del acta que no sea la real. Se tiene que anular, o sea, no es solo cuestión de romper una y quedarse con una. No. Bueno, hay que estar bien informados. Porque cuando van al registro civil, en el registro civil se asientan los libros, y no nada más es un solo libro, sino son 5 ejemplares igualitos. Uno queda en el archivo judicial, otro queda ahí en el lugar en donde se encuentra, otro se manda a distintas dependencias. Entonces tú puedes a lo mejor modificar un libro, pero no puedes modificar todos. Por supuesto. Esa es la seguridad jurídica que tiene uno en relación con su filiación, con su nombre, con su fecha de nacimiento, con los padres que lo están registrando a uno. Entonces, yo creo que lo mejor sería platique con sus padres. El primero es el válido, el segundo hay que anularlo para no tener problemas. Ya tenemos la solución. Claro. Ahora nos vamos con Roberto Villarreal. Te pregunta, ¿cómo puedo agilizar una demanda laboral? Ándale. En materia laboral es tortuoso muchas veces y lamento tener que decirlo, pero así es. En las juntas de conciliación a veces los procedimientos son largos. Y no... Entonces, ¿qué puede hacer nuestro amigo? Bueno, para todo hay términos, y lo que puede hacer es ir directamente a la junta de conciliación en donde está su asunto y hablar con el representante de los trabajadores, con el representante de los patrones y con el presidente de la junta, y ver exactamente cómo está su asunto, porque dicen que al ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Entonces, si yo no le pongo atención a mi asunto y me espero a que el abogado me informe, pues a lo mejor no me informa nada porque tiene muchos asuntos. Por supuesto, uno hay que hacerse responsable. Claro. Muy bien, nos vamos con la última pregunta. Elena Cortés García, de Iztapaluca, del Estado de México. ¿Por qué hay empresas que no dan vacaciones? Bueno, depende del tipo de contratación que tengas, ¿no? Porque a lo mejor no tienes tu calidad de trabajador como tal y por lo tanto no tienes derecho a vacaciones. Depende de la forma en cómo estés contratado. Pero si tienes un contrato de trabajo en donde hay una prestación permanente y donde ya tienes más de un año, tienes derecho a 12 días de vacaciones, como ya lo habíamos platicado. Y se tiene que acordar en cuanto se esté firmando el contrato, tal vez, de que estás entrando a un nuevo trabajo, acordar las vacaciones y demás, ¿o cómo es? Bueno, se puede acordar en cuanto a las fechas en las que las vas a tomar, porque la empresa tiene una serie de actividades
en donde a lo mejor bandas de producción o a lo mejor alguna promoción o algo que necesite y no te puedes ir en el momento en que está justamente trabajando más. Por ejemplo, las tiendas departamentales que en esta época de Navidad tienen muchísimo trabajo. O lugares que son totalmente turísticos, pues sí, ¿no? O sea, no se pueden ir en etapa de Navidad porque es cuando más clientes y cuando más trabajo tienen. Claro. Ay, qué bueno estar contigo, entonces, María Elena. Lo mejor es, vamos a ponernos de acuerdo, tienes derecho a tus vacaciones, pero ponte de acuerdo con el patrón para saber cuándo Por vas a supuesto. atender, ¿no? Y si tienen más dudas, llámenos. ¿Verdad? O mándenos un correo y les aclaramos todo lo que sea necesario. Por supuesto. Muchas gracias, María Elena, y nos vamos con Rafa Paredes. Vámonos para allá, Carlita, Rafita, nos